Bienvenidos a este video. Mi nombre es Juan Pablo Garzón, soy estudiante de la Universidad Nacional a Distancia del programa de desarrollo de software y para el área de análisis de requisitos vamos a hablar sobre la problemática de la función de Uber Express Pool. Para hablar de la problemática de Express Pool, primero tenemos que saber qué es Express Pool. Y Express Pool es una función de Uber, la cual está pensada para compartir viajes. Pero la diferencia de Express Pool con otras funciones de compartir viajes de Uber es que el conductor en este caso no se va a desviar de una ruta principal para poder recoger a los usuarios, sino que los usuarios se tienen que ir hasta un punto de encuentro donde el conductor los va a recoger. Esta función presentó un problema que más adelante vamos a tratar de manera más específica, pero la problemática que tuvo como tal Expresspool fue que al momento de implementar esta función fue rechazada por sus usuarios ya que consideraban que era una función demasiado difícil de utilizar y además que los tiempos de espera eran demasiado largos. Pero más adelante profundizaremos en esta problemática. Por lo cual en este periodo académico quisimos dar una propuesta de solución a esta problemática, comenzando por varios procesos entre un diagnóstico y elicitación de la problemática, después levantamiento de requisitos para la propuesta de solución y especificación y modelado sobre esta propuesta de solución que estábamos brindando. Comenzando por el diagnóstico y licitación, hicimos varias cosas, como la identificación de la situación problema, sus causas, sus consecuencias, los interesados en esta problemática y las técnicas de licitación. Comenzaremos por la identificación de la situación problema. Ya teniendo en cuenta lo que es la función de Express Pool, podemos hablar sobre la problemática que se presentó al momento de su primera implementación en el año 2018. Y esta problemática se presentó a causa de un análisis de requisitos por parte de la empresa de Uber muy pobre, ya que el estudio que hicieron nada más fue basado en suposiciones y en una muestra demasiado pequeña que no representaba la población total de Uber. O sea, esta muestra era tan pequeña que no se podía decir que representara lo que consideraba la población total sobre esta función. Y se basaron nada más en esto para poder implementar esta función, por lo cual al momento de implementarla, los usuarios se quejaron de que era muy difícil de usar y que se demoraba demasiado tiempo, siendo cosas contrarias a lo que decían en los estudios que realizaron el equipo de Uber para implementar la función, que decían que les parecía una muy buena función. Pero claro, esto era porque el estudio que se realizó fue en una muestra demasiado pequeña a comparación de lo que es la población total de Uber. Hablando sobre las causas de esta problemática, de manera resumida decimos que la problemática principal se generó porque el estudio que hicieron para saber la opinión de los usuarios sobre Expresspool fue en una muestra demasiado pequeña comparada con lo que es la población total de Uber, por lo cual la opinión de esta muestra no es representativa a lo que piensa toda la población de Uber. Además, claramente, de que también se basaron en suposiciones. Ahora seguiremos hablando de las consecuencias. Y bueno, ¿cuál fue como tal la consecuencia de esta falta de estudio en la implementación de Expresspool? Una falta de estudio de lo que creían los usuarios fue que los usuarios la rechazaron porque consideraban que era una función demasiado difícil de usar y que los tiempos de espera eran demasiado largos.
Y seguiremos con los interesados, a los que les afectó esta problemática, ya sea de manera directa o indirecta, o también a los que les pudo haber beneficiado esta problemática. Entre los interesados podemos encontrar principalmente, por ejemplo, los accionistas, ya que los accionistas son los dueños de Uber como tal, de la empresa Uber, y los que están poniendo en juego el precio de sus acciones según lo que tomen los usuarios su servicio. También podemos hablar de la gerencia, que son los que tomarán las decisiones de los procesos que se van a hacer o de los procesos que no se van a hacer respecto a la problemática. También el equipo de desarrollo, ya que ellos son los que desarrollan la función o si se genera alguna problemática, tienen que hacer los cambios en el software que se utiliza para esta función. También podríamos hablar de las identidades gestoras, ya que pues las identidades gestoras van a estar ahí pendientes de todos los procesos que se hagan respecto a la función o cualquier proceso que haga la empresa Uber. También podríamos hablar de los conductores, ya que aunque generalmente hablamos de usuarios y conductores, los conductores también son otro tipo de usuarios, sino que ellos toman el perfil de un conductor que le da el servicio al otro tipo de usuario, que es el usuario pasajero. También podríamos hablar de los taxis o las empresas de taxis, ya que en el momento en el que Uber genere alguna problemática, los que se podrían beneficiar serían los taxis, ya que hay una rivalidad entre la elección si usar Uber o usar taxi. Y por último, podríamos hablar de los usuarios que son como que los interesados principales, ya que ellos son los que utilizan la función, para ellos son a los que se les desarrolla la función. Entonces sería como los interesados principales de esta problemática y de esta función. Para finalizar este primer proceso de diagnóstico y licitación, vamos a hablar de las principales técnicas que encontramos al momento de hacer nuestra investigación que se podrían haber usado o que se usaron en este proceso de dar esta propuesta de solución. Para hablar de las técnicas de licitación tenemos que estar conscientes de qué son estas técnicas. Y como tal, estas técnicas son métodos para recolectar información. Y entre estas técnicas podemos encontrar, por ejemplo, el formato de entrevistas, en el cual uno se puede reunir con una persona, recolecta información a base de preguntas. También podemos hablar de cuestionarios, ya que se recolecta esta misma información que se hace, por ejemplo, en las entrevistas, pero de manera textual y de una manera mucho más rápida y masiva. También podemos hablar de la observación o estudios de caso, ya que este se enfoca en mirar cómo es el funcionamiento actual del proceso que se quiere estudiar para identificar cuáles pueden ser las problemáticas que están generando este caso. También podemos hablar de la lluvia de ideas, ya que con la lluvia de ideas uno puede mm, investigar posibles soluciones a base de la problemática que se tiene. Y por último, podríamos hablar del prototipado, ya que el prototipado nos ayuda a mostrar cómo sería, por ejemplo, una interfaz gráfica de propuesta de solución para las funciones o las soluciones que se darían a partir de la solución a la problemática. Ya terminando la primera fase del proceso para la propuesta de solución, en la cual pudimos identificar la problemática, cuál era la problemática, de dónde venía, lo que podría generar, cuáles eran sus causas, sus consecuencias, cuáles eran los interesados en esta problemática.
Ahora vamos a hablar sobre el levantamiento de requisitos, que sería como la primera fase en la que podemos dar como una propuesta de solución. Para el levantamiento de requisitos se desarrolló el uso de una matriz de trazabilidad, la cual está subdividida entre requisitos funcionales y no funcionales. El uso de esta matriz de trazabilidad es para hacer una profundización de unos procesos en específico que se van a implantar en la propuesta de solución para darle solución a la problemática que presenta la función de ExpressPool. Por ahora pasaremos a mirar la matriz de trazabilidad, comenzando por los requisitos funcionales. Esta es la primera parte de los requisitos funcionales. Los requisitos funcionales son como tal 10 requisitos, pero están subdivididos en categorías. Cada categoría tiene sus subdivisiones, o sea, principales son menos de 10, pero los requisitos como tal son 10. Podemos ver, por ejemplo, que tenemos un requisito funcional 1, pero este requisito funcional 1 tiene subdivisiones de 1.1 y 1.2. Por otro lado, el requisito funcional 2 solo tiene un 2.1, o sea, solo tiene un apartado. De los requisitos funcionales que podemos encontrar aquí, podemos hablar, por ejemplo, de las encuestas de satisfacción, ya que estas son funcionales para que, por ejemplo, los usuarios puedan expresar su opinión respecto a la función, además también que puedan expresar su opinión sobre cómo es el comportamiento de los conductores, también de que los conductores puedan dar su opinión sobre el comportamiento de los usuarios pasajeros, y esto está relacionado con el 1.2, con los tableros de control, ya que con los tableros de control se va a poder mostrar estas opiniones de los usuarios pasajeros sobre los conductores y también de la opinión de los conductores sobre los pasajeros. También podemos hablar del requisito funcional 2.1, el cual está pensado para que los pasajeros puedan hacer un pago seguro de su servicio, ya sea, por ejemplo, con tarjetas de crédito, billeteras electrónicas y algún otro medio de pago que sea más seguro que estar pagando, por ejemplo, con efectivo, para no tener que estar llevando efectivo. Seguiremos con estos requisitos funcionales. Ahora hablaremos sobre el requisito funcional 3, que tiene sus dos subdivisiones. Primero, que sería la obtención de ubicación del usuario, que esto se haría por medio de un proceso interno de geolocalización en el cual se puede encontrar dónde está el usuario, y después se hace un emparejamiento de la misma dirección con otro usuario, y además con esto también se puede utilizar para poder encontrar al conductor que esté más cercano para poder darle la propuesta de asignación de servicio. Ahora podemos seguir con el requisito funcional 4, que este tiene tres subdivisiones. El 4.1, que es la confirmación de reserva, cuando uno hace la petición de servicio y el conductor confirma y toma este servicio. Después otra notificación de tiempo de espera, que es el requisito funcional 4.2, que esto le va a decir al usuario más o menos en cuánto tiempo se puede encontrar con el conductor. También podemos hablar del requisito funcional 4.3, que es la notificación de llegada del vehículo, que esta indicará cuando el vehículo ya está en el lugar donde acordaron encontrarse. Ahora el requisito funcional 5, el 5.1, que sea una reserva intuitiva, ya que como se mencionó, una de las problemáticas
que decían los usuarios era que era difícil el uso de la función express pool, por lo cual debe ser una reserva más intuitiva, un uso más intuitivo para el usuario. Y por último, para finalizar los requisitos funcionales, el carácter inclusivo, ya que no todos los usuarios van a tener las mismas necesidades con respecto a un auto. Por ejemplo, puede ser que un usuario, al tener una comovilidad que no pueda caminar y tenga necesidad de usar una silla de ruedas, entonces no le va a servir un mismo vehículo que a un usuario que pueda caminar y que no tenga silla de ruedas, ya que el llevar la silla de ruedas se necesita un espacio específico para eso. Ya terminando los requisitos funcionales, ahora seguiremos con los requisitos no funcionales. Ahora seguiremos hablando sobre los requisitos no funcionales, de los cuales tenemos seis requisitos funcionales y principales tenemos como tal cuatro. El primer requisito no funcional se divide en el requisito no funcional 1.1 y 1.2. En el 1.1 hablamos sobre la fiabilidad. ¿Qué es la fiabilidad? Tenemos que garantizar que la función o el proceso va a estar de manera disponible todo el momento y está relacionado directamente con el 1.2, con el monitoreo y gestión de software, ya que con un monitoreo uno puede estar pendiente de cómo está funcionando, en este caso, el software o el hardware que se encarga de gestionar todos estos procesos para que la función o el aplicativo esté en todo momento disponible. Por eso está relacionada directamente con la fiabilidad. Ahora, el requisito funcional, requisito no funcional 2.1, que es la compatibilidad. Y es que esto tiene que estar compatible con diferentes aplicativos o diferentes softwares, ya que no será lo mismo la forma en que se utilice, por ejemplo, con un sistema de iOS o un Android. Además, también dentro de las funciones o las cosas que tiene Uber, se utilizan otras plataformas como por ejemplo el Google Maps para poder encontrar dónde está el usuario y dónde está el conductor, dónde se está ubicado. Ahora, el requisito funcional 3.1, perdón, el requisito no funcional 3.1 de reducción de tiempos también es principal porque es otra de las quejas que presentaron los usuarios, que se demoraban demasiado, que los tiempos de espera eran muy altos. Entonces se tiene que garantizar que el sistema minimice estos tiempos de espera para que el vehículo se encuentre con el usuario. Por último, el 4.1, que es seguridad del viaje, y se debe garantizar que los usuarios tengan seguridad durante todo momento cuando se esté en el viaje. También el requisito no funciona el 4.2, que es seguridad y privacidad. Está relacionado con el 4.1, que es seguridad. Y en este caso es seguridad y privacidad, ya que durante todo este proceso del viaje se tiene que garantizar también que todos los datos, por ejemplo, de pago, si se hace un pago de manera de alguna plataforma, o también los datos que se utilizan al momento de tomar el servicio, sean protegidos. Entonces, por eso también es seguridad y privacidad del requisito 4.2. Con eso terminamos la segunda fase que tenemos de levantamiento de requisitos. Ahora seguiremos con la especificación y modelado para tener nuestra propuesta de solución. Para la especificación y modelado, comenzaremos hablando
y mostrando los diagramas de caso de uso que se desarrollaron a partir de los requisitos planteados anteriormente en la matriz de trazabilidad. Comenzando con estos diagramas de uso, vamos a plasmar cómo van a ser los procesos de estos requisitos funcionales que se propusieron en la matriz de trazabilidad. Podemos comenzar, por ejemplo, con el requisito que está en la parte superior izquierda de encuestas de satisfacción. En este podemos ver cómo se hace el proceso de las encuestas de satisfacción, que es el requisito funcional 1.1, donde se integran a los usuarios, a los conductores y a la empresa como tal como actores del proceso que se desarrolla. También podemos ver el requisito funcional 1.2 de tablero de control en la parte superior derecha, donde está como actores los usuarios, el grupo estadístico, los coordinadores de cambios y el grupo de desarrollo, que interactúan todos para el proceso, por ejemplo, de darle cambios y generar los tableros de control. En la parte inferior izquierda podemos ver el requisito no funcional de reducción de tiempo, donde podemos ver actores como el usuario, los conductores y el sistema total de Uber, donde interactúan para poder hacer la reducción del tiempo de que tiene que esperar el usuario para encontrar su servicio y encontrarse con el conductor. También en la parte inferior derecha podemos encontrar el de requisito no funcional 4.1 de seguridad de viaje, donde podemos encontrar el usuario, el conductor y el administrador de base de datos que interactúan para que se genere esta seguridad en el viaje para el usuario. Siguiendo con los diagramas de uso, ahora vamos a hablar sobre el requisito funcional 4.3, que es notificación de llegada del vehículo, donde se implementa la inteligencia artificial en este proceso y podemos ver también actores como el usuario y el conductor que interactúa el proceso para identificar en qué momento el conductor va a llegar al punto de encuentro para que el usuario sepa en qué momento va a estar ahí el conductor. También podemos ver en la parte superior derecha el requisito no funcional 3.1 de reducción de tiempo, donde podemos ver actores como el usuario y el conductor, donde interactúan en los procesos para que se reduzca este tiempo. En la parte inferior derecha podemos ver, por ejemplo, el requisito funcional 3.1 de obtención de ubicación, donde vemos el pasajero, el actor pasajero y el actor administrador de base de datos, que se selecciona el usuario su punto de origen y con esta selección pues envía y el administrador de base de datos recopila esta información y ya se sabe la ubicación del usuario. También, por ejemplo, en el emparejamiento de usuario en la misma dirección, cada usuario va a mandar su dirección y el administrador de bases de datos recopila esta información y empareja a todos los usuarios. A finalizar estos diagramas de caso de uso, vamos a mostrar este diagrama, que es un diagrama dual donde mostramos el caso de un requisito no funcional, el requisito no funcional 1.1 y requisito no funcional 1.2. Por el lado del requisito no funcional 1.1 de fiabilidad
y el requisito no funcional 1.2 de monitoreo y gestión de software. Como explicamos al momento de explicar cada requisito en específico, esos están completamente relacionados, ya que por medio del proceso del monitoreo que va a realizar el equipo de desarrollo, se genera la fiabilidad para que la aplicación de Uber esté disponible todo el tiempo para el usuario. Para seguir la última fase de especificación y modelado, ahora seguiremos con especificación de caso de uso. En las especificaciones de caso de uso se va a tomar cada uno de los requisitos y se va a especificar cuáles son, por ejemplo, sus precondiciones para que se ejecute o se realice, cuáles van a ser sus postcondiciones, o sea, qué va a pasar después de que este requisito se realice, cuál va a ser el proceso, o sea, la descripción del proceso, un resumen en general del proceso, qué tipo de importancia tiene y cuáles van a ser los actores. Por ejemplo, en la parte superior izquierda podemos ver el diagrama o el cuadro de especificación de caso de uso de encuesta de satisfacción. En este podemos ver que hay una precondición de que el usuario quiera dar una opinión sobre el servicio que tuvo con la función de Express Pool, ya que si esta precondición no se ejecuta o no es activa o no pasa, o sea, si el usuario no quiere dar su opinión, pues no va a responder la encuesta de satisfacción. Por otro lado, si quiere responder la encuesta de satisfacción, entonces la poscondición va a ser que el almacenamiento de información para realizar un respectivo estudio y realizar cambios en el servicio. O sea, se almacena la respuesta del usuario, después se hace un estudio de esta problemática que expresó el usuario y después de ese estudio se compara o se revisa a ver si hay varias opiniones respecto a la misma problemática y dependiendo de eso se realizará un cambio o no. También podemos ver en la parte superior derecha el diagrama de caso de uso de las encuestas de satisfacción, la cual tiene una condición que el usuario y el conductor quieran dar su opinión del otro, el estudio de las rutas comunes de los conductores y la toma de servicios de los conductores, o sea que cada uno de los dos quieran dar su opinión del otro, además que ya teniendo esta opinión se generará de manera automática los diagramas o que muestran, por ejemplo, el comportamiento del usuario pasajero y del usuario conductor. Las poscondiciones de esto sería que se generan los informes del usuario y el conductor eh, de cómo se comportan en el proceso del viaje. También podemos ver, por ejemplo, en la parte inferior izquierda, el diagrama de caso de uso de fiabilidad con una precondición de que el sistema debe estar operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o sea, como tal, todo el tiempo y las condiciones de este caso de uso es que el sistema garantiza una experiencia de servicio sin interrupción para el usuario. O sea, cuando el sistema está funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana como precondición, esto garantiza que los usuarios tengan un servicio sin interrupción, o sea, sería la postcondición. Por último, por este lado, podemos ver en la parte inferior derecha el diagrama de caso de uso o la tabla de caso de uso
de monitoreo y gestión de software, que como poscondición, como precondición, tenemos que el sistema debe estar operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como en el de fiabilidad, ya que estos dos están relacionados directamente. Y como postcondición tenemos que la función expressboot debe ser fácil de actualizar y mantener. ¿Por qué? La diferencia de estos dos era que esto es para que esté completamente todo el tiempo en funcionamiento, y monitoreo y gestión de software es que esté todo el tiempo disponible para el usuario, pero que también al momento de que se necesite hacer algún cambio se pueda hacer de manera sencilla para mantener el software actualizado y funcionando. Seguiremos hablando sobre caso de uso con los siguientes diagramas. En este caso, los diagramas de, por ejemplo, en la parte superior izquierda de obtención de información de la ubicación, con una precondición de que el usuario debe abrir la sesión, registrarse. Según sea el caso, debe tener activo el módulo GPS del dispositivo y acceder a la opción de Uber Pool, o sea que pedir el servicio como precondición. Como postcondición tenemos que el pasajero tendrá en el sistema el estatus de pool activo, lo cual generará una búsqueda de emparejamiento con otro pasajero cercano con el mismo estado. O sea, después de que el usuario pida el servicio, la postcondición va a ser que se va a hacer una búsqueda de qué usuario también está pidiendo Express Pool para servicio, y que vayan por una ruta que les sirva a los dos y los emparejará también. Por la parte superior derecha podemos ver la especificación de caso de uso de obtención de ubicación, con una precondición de que se debe garantizar un servicio óptimo al momento de solicitar la reserva, lo cual es fundamental para contar con una plataforma que sea fácil de usar, eficaz y ofrezca un tiempo de respuesta óptimo como precondición. Y esto va a generar varios efectos, como por ejemplo la generación de envío de notificaciones de usuario, actualización del estado de reserva del servicio, por ejemplo, el registro de evento, envío de notificaciones y la liberación de recursos necesarios para el viaje. En la parte inferior izquierda podemos ver, por ejemplo, el de obtención de ubicación, que tiene una precondición de que el administrador de base de datos debe almacenar los datos compartidos por los pasajeros, y esto generará una postcondición que podrá asignar la información de este emparejamiento al conductor más cercano en el lugar de origen. En la parte inferior derecha podemos ver el diagrama de especificación de caso de uso, o el cuadro de especificación de caso de uso de reducción de tiempos, el cual tiene una precondición de que se garantiza un servicio óptimo al momento de solicitar una reserva. Es fundamental contar con una plataforma que sea fácil de usar y eficaz, que los tiempos de respuesta óptimos. Y esto generará varias postcondiciones, como que el sistema asigne exitosamente el vehículo a los usuarios, que el usuario ha recibido notificaciones del viaje, el tiempo de espera se va a volver más óptimo, y que el usuario esté satisfecho con la rapidez del servicio. Siguiendo la especificación y modelado, ahora vamos con la descripción de actores, o sea, todos los actores que van a tomar parte en estos casos de uso, en estos requisitos. En la descripción de actores podemos ver estas tablas en las cuales podemos encontrar, por ejemplo, como actores de la tabla
superior izquierda, que es el usuario, que el usuario esté involucrado en la mayoría de procesos, por ejemplo, en los procesos donde se pide el servicio, donde se asigna el servicio al conductor, ya que el usuario pasajero es el principal para el cual se desarrolla todo este proceso. En la parte superior derecha podemos ver el actor coordinador de cambios. Este actor es el que gestiona y acepta qué cambios se van a desarrollar con respecto a las peticiones, por ejemplo, de los usuarios con las encuestas de satisfacción. En la parte inferior izquierda podemos ver el conductor, que es otro usuario, pero es el usuario conductor el cual se encarga de tomar los servicios y llevar a los usuarios a sus destinos. También podemos ver el actor grupo estadístico, que son los encargados de hacer los estudios de las opiniones tanto de los usuarios como conductores respecto a los servicios para poder mandar un informe de manera más detallada de lo que piden como tal los usuarios en general para la función y para la plataforma como tal en sí. También tenemos actores como el grupo de desarrollo que son los encargados de desarrollar las funciones de Express Pool o de Uber como tal en general, y también son los encargados de hacer modificaciones al software que ya está implementado, siendo por ejemplo eliminación o modificación del mismo. También tenemos, por ejemplo, un actor administrador de base de datos, el cual gestiona todas las bases de datos donde están la información de los usuarios, petición de servicios, toma de servicios, etcétera. Ahora, para tener una vista pues visual sobre estos requisitos, se desarrollaron unos prototipados y vamos a seguir con ellos. Con los prototipados podemos ver este principal, que es un prototipado de notificación de reserva, donde el usuario tiene que reservar su viaje, él selecciona el tipo de viaje que quiere y ingresa los datos de dónde está y a dónde quiere ir, y se generará la notificación de la reserva del servicio. Este es otro prototipado de la notificación de llegada del vehículo, donde se le dice al usuario que el vehículo ya está en la ubicación donde acordaron el encuentro. Este es un prototipado de la función de fiabilidad y monitoreo de software. Este es en un proceso interno, no se puede mostrar de manera gráfica, pero se puede mostrar que el proceso está montado y está disponible porque se genera una fiabilidad, porque se está gestionando y monitoreando para que esté disponible la función y la plataforma de Uber estable para el usuario. Este es el prototipado de obtención y emparejamiento de usuario, donde el usuario ingresa el lugar de origen, o sea, donde se encontrará con el conductor, y el lugar de destino a donde quiere ir, y se envía la información. Con esto se genera el proceso interno donde se empareja con el conductor. Este es el prototipado de encuesta de satisfacción, donde el usuario debe ir a su cuenta personal, entrar a la sección de ayudas, guías sobre Uber. Dentro de ayudas, dentro de las guías sobre Uber va a cómo comenzar, y en cómo comenzar ingresa a qué es Uberpool. ¿En qué es Uberpool?
selecciona, pudimos ayudarte con algo más y selecciona que no. Después de eso, uno indicará con una carita qué tal satisfecho está con esta información que se dio y le hacen una pregunta para que uno dé un comentario adicional respecto a ello. Y puede poner estas respuestas que ya están predeterminadas o poner otro, que en este caso será para especificar la problemática que se presentó. Si se selecciona otro, entonces uno podrá especificar cuál es la problemática. Esta opinión se enviará, aparecerá este check donde confirma que se ha enviado y después aparece otra vez la pantalla de que es Uberbull con un agradecimiento por el comentario del usuario. Por último, para terminar los prototipados, hablaremos sobre los prototipados de tableros de control. En el caso de tableros de control, por ejemplo, de los usuarios para ver cómo son los conductores y viceversa, cómo son los pasajeros para que vean los conductores. En el caso del usuario, va a tomar el servicio, bueno, primero selecciona dónde quiere ir, toma el tipo de servicio, se confirma el viaje, ya habiendo asignado el conductor, entonces se va a entrar a su cuenta y dentro de la cuenta del conductor se puede ver, por ejemplo, qué reconocimientos tiene, opiniones de otros usuarios, calificaciones que les han dado, información básica sobre el usuario. Finalizando el viaje, por ejemplo, el usuario puede calificar a el conductor dándole un número de estrellas y dándole un reconocimiento y además una nota que se asignaría al conductor. Este también es un prototipo de gestión de informe donde se gestiona un informe de las ganancias que ha tenido en este caso el conductor. Por último, para terminar la especificación y modelado, hablaremos sobre el formato IEEE 830 que se desarrolló para esta propuesta de solución. En el formato IEEE 830 se abordó toda esta problemática, pero con partes principales no tomadas de los anteriores documentos, porque hay partes que se toman de los anteriores documentos y las diferencias de esos parecían ser la evolución previsible, las características de los usuarios y los requisitos específicos. Comenzaremos en este caso por la evolución previsible. Implementando estas funciones y estas características que se especificó anteriormente, se quiere que sea un uso más sencillo y que los tiempos sean más óptimos, o sea, que los tiempos de espera y de asignación, todo sea más óptimo en su uso. Esto va a aumentar también el uso, entonces todo va a ser un incremento para la función de expressful. Ahora seguiremos con las características de los usuarios. Las características de los usuarios podemos ver varios tipos de usuarios subdivididos en partes. Por ejemplo, podemos desglosarlos principalmente en pasajeros y conductores, pero entre pasajeros podemos encontrar pasajeros ocasionales que pues su actividad como tal es implementar la aplicación para viajes esporádicos en desplazamiento laboral y eventos sociales, o sea que no es un uso muy frecuente de la aplicación, pero igualmente la usen. Pero podemos encontrar también pasajeros frecuentes que se desplazan más frecuentes viajes de negocios y eventos sociales. O sea, usan más frecuente la aplicación. En este caso de los conductores podemos encontrar un conductor particular que tiene una actividad de conducción ocasional de actividad principal, o sea, que en sus tiempos libres hace servicios de Uber, puede ser para ganar algún dinero extra o
hacer algo en sus tiempos libres. También podemos conductor profesional, que es el conductor de tiempo completo, o sea, el que se enfoca en ser un conductor de Uber en tiempo completo. Para finalizar, vamos a hablar sobre los requisitos específicos planteados en el formato IEEE 830. En los requisitos específicos lo que se hizo fue un trabajo de clasificación, donde los requisitos que se plantearon anteriormente se hacían una clasificación según su función. Por ejemplo, podrían ser requisitos de interfaz de usuario, seguridad, mantenibilidad, requisitos funcionales, etcétera. En este caso podemos ver que, por ejemplo, en interfaz de usuario se clasificó el requisito de obtención de ubicación, ya que por medio de la información que daba el usuario en interfaz de usuario se generaba este requisito. También podemos ver en interfaces de software que es el emparejamiento de usuario en la misma dirección, ya que esto es un proceso interno que se hace en el algoritmo que se ha desarrollado por el software. También podemos ver requisitos funcionales con notificaciones de reserva de servicio y notificaciones de llegada del vehículo, que estos están pensados como funciones para que el usuario sepa en qué momento va a llegar el vehículo, o que se confirme que se pudo reservar el servicio. También tenemos la clasificación de requisitos de rendimiento, en la cual podemos encontrar monitoreo de software y reducción del tiempo, porque el monitoreo de software va a permitir que se genere un buen rendimiento, o sea, que el software esté en un rendimiento óptimo, y eso está relacionado directamente con el de reducción de tiempos, ya que teniendo una oportunidad de que todo esté funcionando bien, también se puede generar la reducción de tiempos, ya que los procesos van a ser menores. También tenemos la clasificación de seguridad y tenemos el requisito de seguridad de viaje, donde el usuario va a estar garantizado de que todo el tiempo esté seguro, de que al momento de hacer pagos esté en su información segura, etcétera. También tenemos en mantenibilidad, que el monitoreo de software, que este está en mantenibilidad, ya que también se genera un monitoreo y un mantenimiento para que el software esté funcionando y se mantenga estable. Y en otros requisitos podemos encontrar las encuestas de satisfacción, ya que estas son las que se encargan de recolectar la información respecto a las insatisfacciones de los usuarios, y con ello se pueden generar los informes, ya sea de los conductores, ya sea de los pasajeros, etcétera. Para finalizar, me gustaría agradecer a las personas que llegaron hasta aquí, que se tomaron su tiempo para poder entender todo el proceso que se llevó para dar una propuesta de solución a la problemática que tenía Uber con su función de Express Pool, y la solución que dimos en este proceso desarrollado durante todo el semestre. Muchísimas gracias.